¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Otra vez estamos en su programa Divergencia. Soy Martín Ruiz y como ya es costumbre me acompaña Patricio Lima. Patricio. Gracias, Martín, por la invitación una vez más y desde luego a nuestro público que nos sigue con el agradecimiento de que se interesen por temas que seguramente en otros espacios no se abordan con el enfoque crítico, constructivo que tratamos de hacerlo acá. Y Patricio, si sobre todo tratamos temas yo creo que de coyuntura, hoy un tema que es obligado y que está en la agenda mediática tiene que ver con el complicado proceso ya de renovación de las dirigencias estatales y nacional de Morena, un partido, hay que decirlo, de reciente creación. En 2014 obtiene su registro nacional como partido político, pero no se había enfrentado a cuestiones tan complicadas como las que hoy vive, y esto tiene que ver, sin lugar a dudas, Patricio, cuando el 1 de julio del 2018 ganan la elección presidencial, ganan la mayoría de la Cámara de Diputados, ganan el Senado de la República y algunos congresos estatales, y también tiene que ver con los triunfos que empieza a obtener en algunas gubernaturas. Cuando los militantes de ese partido observan que están en el ánimo de los electores de que el presidente López Obrador es un imán para atraer votos, pues ahora se está dando la rebatinga que provoca, ¿qué diría? La ambición del poder, Patricio, y estamos viviendo un proceso complicado. Así es, Martín. Todo partido político, al menos en nuestro país, que llega al cargo de la presidencia de la República, ya lo hemos visto en el caso del PRI muchos años, el PAN 12 años y ahora Morena, enfrentan la situación complicada de que muchos indecisos, muchos oportunistas, muchos arribistas, y vaya que los hay en la política mexicana, sobre todo estos últimos arribistas y oportunistas, pues buscan la manera de acercarse al partido triunfador, a quien obtiene y ofrece los cargos o hasta liderazgos, en este caso el estatal y el nacional, para su grupo, desde luego, para su proyecto propio o de grupo. Y Morena no es la excepción. Yo diría que Morena enfrenta una crisis todavía mayor a otros partidos que, digamos, han permanecido en los cargos más importantes a nivel piramidal desde la presidencia, porque la permanencia de un partido a ese nivel pues va dándoles la posibilidad de crear unas estructuras propias, liderazgos propios, o si no propios de la militancia permanente, sí de una manera mucho más clara en términos de participación. Entonces, Morena, en el caso de Morena es diferente porque, mira, Martín, yo vengo todos los días o a Tlaxcala o 2 o 3 veces a la semana de la zona oriente de Tlaxcala, al menos en los últimos años. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se entera uno que en las elecciones municipales están buscando los cargos priistas de veras de hueso colorado. De hueso colorado, y ahora a través de Morena, al menos eso están planteando, hablando, y ¿por qué lo digo? Porque platico con ellos. Entonces, el hecho de que Morena sea en estos momentos el partido que ofrece más posibilidades de triunfo, en teoría, al menos hasta ahora, pues hace que muchos, repito, oportunistas, arribistas, busquen esa opción política. Y desde luego eso crea confrontaciones o crea confrontaciones y problemas al interior, porque en el caso de Morena hay que decirlo también con todas sus letras, no es un partido político con una estructura visible a nivel nacional y mucho menos en Tlaxcala. Entonces todo esto genera complicaciones. El tema que pone sobre la mesa es porque este domingo 20 de octubre en Tlaxcala, ya en otros estados lo vimos el domingo pasado, conforman sus órganos distritales a través de asambleas
nombran sus consejeros que después van a ser parte de las decisiones en los estados y quizás a nivel nacional también sean tomados en cuenta para medidas de ese tipo, entonces está creando problemas fuertes, enfrentamientos fuertes. Y si le agregamos algo que en la política mexicana ocurre también, Martín, y ahí termino mi primer comentario, pues se enrarece más la situación. Y aquí no estoy haciendo señalamientos particulares, sino lo que ocurre en la política mexicana cuando un partido político encabeza las preferencias electorales o las posibilidades de triunfo. Cuando se llevan a cabo asambleas de este tipo, pues no faltan infiltrados que van con la idea, se dice en política, de reventar alguna asamblea, de confrontarla y situaciones de ese tipo. Entonces Morena no está ajena a ese tipo de situaciones, me refiero el hecho de que para la conformación de 3 consejos distritales se hable de una confrontación entre grupos, al menos 2 muy visibles, y esto desde luego es el preámbulo de lo que pueda ocurrir si el domingo pasado se dan estas asambleas o la integración de estas asambleas con problemas como ya se vio en otros estados, pues es un preámbulo de lo que puede ocurrir cuando venga la elección de su dirigente estatal y la estructura propia del liderazgo. Entonces, hay que agregarle también un dato. Morena no es un partido político, lo decía hace un momento, con una estructura, sigue siendo un movimiento en donde el dirigente moral más visible, Andrés Manuel López Obrador, pues sigue algunos en espera de que él dé alguna señal para lo que viene. Sí. Y ahí estamos también en espera de ver qué decisión toma Andrés Manuel López Obrador, porque lo más que ha dicho es que para la dirigencia nacional se tome el caso de las encuestas, que generó mucha confrontación también al interior. Y ahí yo creo que es una parte importante, Patricio. Hay que destacar, yo así lo veo, que López Obrador se ha mantenido al margen de la renovación de la dirigencia nacional y estatal de este partido. Si bien fue su fundador, es su líder moral, también es cierto que empeñó su palabra y que dijo que el gobierno era una cosa y que el partido era otra cosa. Sí. Y él lo más que llegó a sugerir es que para evitar precisamente estas confrontaciones, estos procesos de poco ortodoxos donde llegan personas armadas a reventar asambleas, dijo que el mejor método o la opción más viable sería la encuesta. Así es. Una propuesta que no tuvo eco porque prácticamente estamos hablando que el proceso de renovación del partido inició este fin de semana en varias entidades, yo diría 7, 8, y en las 7, 8 se presentaron algunos problemas. Fin de semana se tienen previstas otras asambleas y yo lo que creo es que hay mucho militante que no ha sabido separar que una cosa es el partido y que otra cosa es el gobierno. Aunque ha habido señalamientos, Patricio, no solamente aquí en Tlaxcala, que no han aportado pruebas, y ahorita me refiero a ellos, y también a nivel nacional, de que algunos delegados, de que algunos funcionarios estuvieran o estaban interviniendo directamente en la renovación de la dirigencia, son señalamientos, pero no ha habido ninguna prueba que demuestre sus dichos. Así es. Entonces, digamos, hasta ahorita todo se ha quedado en el terreno mediático. Yo creo que por una parte. Ahora, los grupos internos de Morena están, yo creo, en un proceso natural de confrontación que no han podido sentar las bases para poder dirimir sus diferencias. Es decir, al fin y al cabo, muchos creen que teniendo el control del partido tendrán el control de las designaciones de los futuros candidatos y eso permitirá de algún modo abrirle espacios a morenistas tradicionales o que fundaron el partido y cerrarle la posibilidad, lo que tú comentabas hace un momento, de cerrarle el paso a vividores de la política, oportunistas o gente que no tiene carrera en ese partido y que de repente está viendo la posibilidad de acceder al poder a través de Morena. Así es.
Sí, Martín y amigos del auditorio, las 3 asambleas que se deberán conformar según el calendario de Tlaxcala, con 10 integrantes cada una de estas, 10 consejeros. con 10 consejeros, 5 mujeres, 5 hombres, se habla en cada uno de ellos para guardar esta, digamos, norma de la equidad en la participación. Creemos que así va a ocurrir, al menos yo he escuchado de manera muy convincente que así va a ser 5 y 5. El asunto está en qué tipo, digamos, de asambleas van a realizar, si con la militancia realmente que tienen registrada ante la autoridad, que tienen ellos como padrón en Tlaxcala, o se van a abrir esas asambleas a simpatizantes, qué sé yo, es lo que no se ha definido bien en un partido movimiento que no tiene hasta ahora reglas claras para este tipo de designaciones de elecciones internas, como son las 3 asambleas en el caso de Tlaxcala. ¿Y por qué es importante este evento en Morena? Hablemos de Tlaxcala nada más, o al menos yo hablaré de Tlaxcala, porque finalmente de ahí es donde surgirán, digamos, quienes más adelante participen en la toma de decisiones a nivel estatal. Es decir, la dirigencia estatal será nombrada a finales de noviembre y seguramente quienes integren estas asambleas, estos consejos distritales de Morena, serán un factor de decisión muy importante. Por eso es la pugna muy fuerte. Algunos hablan de crisis en Morena. Yo diría que es la crisis de todo liderazgo que llega al poder con la fuerza que ha llegado con Andrés Manuel López Obrador, con la fuerza que tienen los senadores, con la fuerza que ahora tienen los cargos a nivel estatal de los llamados superdelegados, que en el caso de Tlaxcala es Lorena Cuellar, y finalmente porque esa es la parte de gobierno, la que representa a Lorena Cuellar, y digamos la parte, llamémosle del partido, de la senadora Ana Lilia Rivera. Sí. Entonces, esta pugna pues se está dando, desde luego no es algo nuevo, yo diría que es parte de lo que ocurre en este tipo de situaciones que está viviendo Morena, partido, movimiento, y la situación de que hay toda una estructura de gobierno llevando a cabo los 7 programas sociales que existen, y desde luego yo lo he escuchado de una persona muy cercana a mí, un hermano que forma parte de esa estructura, pero que les han dicho muy claramente que definan, si quieren carrera en el partido, que lo definan muy bien, y si quieren seguir en la actividad de gobierno a través de los servidores de la nación, pues también lo definan muy claramente. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está dando, sobre todo aquí en Tlaxcala, y creo que en la mayoría, y posiblemente sin exagerar, en casi todos los estados del país, en el caso de Morena. Entonces, a mí me toca vivirlo de cerca en términos de que puedo platicar este tipo de situaciones con gente que está muy digamos, muy participativa, que está empapada de la situación, y lo puedo decir sin ambajes, sin ningún titubeo, Martín. Un hermano ya le dijeron eso, o él elige seguir participando en labores de gobierno en esta estructura que se ha creado a través de Siervos de la Nación. De Siervos de la Nación, o si busca participar en las actividades de partido, pues que sea muy claro para que al rato no se tengan impugnaciones. Entonces, es una situación, como tú lo decías hace un momento, poco ortodoxa en el caso de Morena. Yo diría sobre todo porque no tiene una estructura estatal de partido. Entonces, ahí también quienes están queriendo, digamos, llevar a su gente a los liderazgos, no, me refiero no solamente el estatal que repito, se elegirá en noviembre, sino aquellos liderazgos que más adelante vayan preparando una estructura para la competencia electoral. Entonces, no es que esté hablando de más ni adelantándome a nada, es lo que está ocurriendo ahorita en Tlaxcala. Yo diría que, como en el caso de todos los partidos desde hace muchos años, Martín, que los problemas internos los resuelvan los partidos a su manera, a veces procesando sus conflictos internos, porque como ya lo dijiste y coincido contigo, se habla de muchas inconformidades, posibles denuncias al interior del mismo partido, pero no pasan de ser mediáticas
y de la lucha entre los grupos, y ninguna que se pueda comprobar hasta ahora. Si le agregamos, Martín, a todo esto que el liderazgo nacional de Morena está también severamente cuestionado por la autoridad electoral federal, me refiero por el tribunal, de que la señora Polevsky ya no puede seguir participando, y por lo tanto la secretaria general, que es Berta Luján, Tampoco. haría labor de presidenta de partido en todo este proceso, tampoco podría participar porque estaría haciendo un trabajo con ventaja, pues todavía se enrarece más la situación de Morena desde el panorama nacional. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y si en Tlaxcala no tenemos un liderazgo visible, pues las cosas están muy enredadas. Y de ahí los dimes y diretes entre Ana Lilia Rivera, entre, bueno, pues Joel Molina, que también Joel Molina, hizo señalamientos en contra de Lorena Cuellar específicamente. Hay que decirlo que los dos grabaron, estoy hablando de Ana Lilia Rivera y Joel Molina, ambos senadores grabaron videos en diferentes momentos que los han... haciendo señalamientos sin mencionar el nombre de Lorena Cuellar, pero dicen o acusan que desde el gobierno federal se está manipulando el padrón, se está utilizando los programas sociales para su proyecto político. El problema, y yo digo, y me parece un grave problema, es que estas acusaciones, que suenan muy bien, pero no se han traducido en una denuncia formal y en la aportación de pruebas que demuestre su dicho. Es decir, ven a Lorena Cuellar como una adversaria para la sucesión del 2021 y entonces dicen, pues si tenemos que darle sus coscorrones y golpeteo, vamos a hacerlo. Yo no voy a defender a Lorena, Lorena Cuellar sabrá defenderse sola. Yo simplemente creo, y no se necesita ser un doctor en ciencia política o un experimentado político para que Lorena sería una tonta si decide utilizar los programas federales para hacer política o tratar de manipular una elección de Morena, cuando ella recibió del presidente Andrés Manuel López Obrador la instrucción de mantenerse al margen y de no participar en el proceso. Lorena sabe muy bien que su proyecto es para el 2021 y dudo que por alguna calentura o algún error quiera cometer la tontería de involucrarse y que eso prácticamente la dejaría inhabilitada para el 2021 porque simplemente no siguió la instrucción de su jefe, que es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por eso los señalamientos que le hacen en contra tanto de Joel como de Ana Lilia Rivera, y también ayer un señalamiento que hizo el líder estatal del PRD, Manuel Cambrón, pidiéndole que se abstenga, me parecen en verdad tontos y ridículos, porque hay que tener tantito cerebro. Digo, si la vas a acusar de algo a Lorena, pues al menos métele más ingenio, ¿no? Sí, Martín, y mira, yo quiero hacer dos comentarios al respecto que abonen en esta idea de que nuestro auditorio tenga elementos de análisis y no se deje llevar a lo mejor por meros rumores. Yo sí quiero ser muy contundente, sería en el caso también de otros partidos si estuvieran en procesos semejantes, pero no es el momento ni es el tema, pero sí voy a ser muy, digamos, tratar de ser muy claro. Morena, por su liderazgo nacional, está en una crisis en estos momentos de la integración de sus consejos distritales a través de asambleas el próximo domingo, las tres asambleas en Tlaxcala, por el solo hecho de que el partido Movimiento es muy fuerte a nivel nacional y a nivel estatal. No olvidemos que Tlaxcala es el segundo estado que le dio relativamente más votos a Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio del 2018, solo superado por Tabasco. No es asunto menor No, claro. Y en Tlaxcala, bueno, pues muchos que quieren desde ahorita hacer talacha para apuntarse en el 2021 para algún cargo de elección popular, pues se suman a toda esta corriente. Dos, como el partido Movimiento llamado Morena no tiene liderazgos claros a nivel nacional por el momento y a nivel estatal, pues eso complica para quienes haciendo labor de partido quieren ser parte de esos consejos distritales en los tres distritos electorales federales.
Está por otro lado, en la otra cara de la moneda, es el liderazgo fuerte de Andrés Manuel López Obrador como gobernante y que no lo traslada directamente al asunto de partido, porque él se mantiene al margen, al menos es lo visible. Y la estructura enorme que se ha creado a través de los delegados encargados de los programas sociales, caso Tlaxcala, Lorena Cuellar. Por ese solo hecho, los contrastes de partido, movimiento y de gobierno fuerte, liderazgo fuerte a través del presidente y los delegados, pues eso genera una, digamos, una confrontación. La experiencia habría que verla el domingo y yo esperaría tener el mayor nivel de información para poder opinar en programas si los haces más adelante. Porque si no, ¿sabes qué puede ocurrir, Martín y amigos del auditorio? Que al rato, si hay señalamientos fuertes de que el gobierno, a través de la delegación y los programas, bla, 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 se forman parte del partido y los cuestionan severamente, le están dando elementos a la oposición para que cuando venga la elección digan, si internamente hicieron esto, hicieron sus porquerías. Sí, imagínense en la elección. Entonces, claro, quiero terminar con esta idea. Desde luego no ha concluido, no es todavía la conclusión del programa, pero deben de ser muy cuidadosos también en esta parte. Imagínate que quienes están cuestionando a la delegada Lorena Cuellar sin pruebas, Ana Lilia Rivera, Joel Molina, el grupo, digamos, de ellos, y si al rato lo cuestionan con severidad en la elección del domingo y los días subsecuentes, imagínate al rato con qué cara van a poder actuar en una elección constitucional frente a partidos de oposición, ya sea individualmente o en coalición, la oposición, si no pueden llevar a cabo una elección interna que no sea, cuestionamientos siempre las hay. El que gana, pues dice que ganó limpiamente, y el que pierde dice que le ganaron porque le jugaron sucio. Pero aquí debe de ser muy cuidadosos todos ellos, porque si no, se pueden someter a un desgaste que al rato le den elementos a la oposición para que digan, miren cómo no es cierto eso de que hay separación de gobierno, encabezado por Andrés Manuel, y partido político, movimiento. Entonces, en esa parte, yo no soy no pretendo ser ni pitonizo ni asesoría, es análisis. Si al rato hacen cochinadas y porquerías en sus elecciones, le están dando elementos a los adversarios políticos para que en una elección constitucional digan, si ellos no fueron capaces de hacer una elección, digamos, visiblemente limpia, ¿cómo es que ahora nos quieren presumir que no va a haber una, digamos, inserción del gobierno en una elección constitucional? Sí, y aquí lo que todos queremos, y no es porque seamos, como tú dices, pitonizo, ni somos, digamos, parte de ese partido, pero lo deseable sería es que las asambleas distritales que se tienen previstas en Tlaxcala se desarrollaran, yo diría, lo mejormente posible, donde no hubiera balazos como se dio en Jalisco, y los militantes de ese partido se puedan poner de acuerdo y elijan a sus 10 consejeros por distrito, 5 hombres, 5 mujeres, que esos a su vez, de esos 30 consejeros, se prevé que salga la estructura formal que representará el partido aquí en Tlaxcala, y que a su vez forman parte de la estructura que llegará a noviembre a la Gran Asamblea Nacional a elegir al próximo dirigente de ese partido. Yo creo que el reto es mayúsculo. ¿Por qué? Porque los ojos de todos los ciudadanos están puestos en el partido y están viendo si es un partido que nace y que, aunque tiene diferencias, puede resolverlas y conducirse en el cauce legal y tener dirigentes formales y no entrar en un asunto de conflicto, de desgaste, y que empiece a generar el desánimo de los ciudadanos que digan, pues Morena resultó ser igual que el PRI, igual que el PRD, igual que el PAN, donde solamente los grupos se pelean por el poder para llevar a sus cuates a los cargos de elección popular. Pues ya lo dijiste muy bien, Martín, yo con eso iba a concluir, de no realizarse ordenadamente
digamos, a cierto nivel, con orden, digamos, con disciplina en términos de participación en sus asambleas, con una autoridad distrital que sea muy clara y contundente en el proceso de elección, porque eso también es muy importante. ¿Quiénes van a estar a cargo de la elección distrital? ¿Cómo van a conformar su pequeño órgano de, digamos, de elección interna, electoral? Y de esta manera, pues sacar adelante, se ve fácil, pero tiene sus complicaciones. El invitado de la semana pasada hablaba de 250 a 300, con eso aseguraría cada uno de los participantes su elección como consejero. Estamos hablando de que sí se requiere el respaldo. Yo calculaba en un principio, haciendo mis cálculos individualmente, que con 120, 150, pero he escuchado que no, se requerirán más de 200. En fin, ese es asunto del número de militantes que lleguen a cada asamblea el próximo domingo distrital. Entonces yo estaré pendiente de lo que ocurra para poder opinar y desde luego emitir un juicio sobre lo que está ocurriendo. No lo veo fácil, lo veo muy complicado. Difícilmente va a haber injerencia de partidos, ya por ahí el dirigente estatal del PAN dijo que ellos no se meten, y lo voy a decir con mucha también contundencia, Martín. En Morena ubican muy bien si hay filtrados o infiltrados de algún partido político, eso se conocen entre ellos, me refiero a la militancia que viene estando desde hace tiempo. Entonces, por el bien de un proyecto político y de quien lo encabeza y de la estructura que tienen a nivel nacional y a nivel estatal y a nivel distrital, pues ojalá y puedan sacar una elección ordenada y sin mayores reclamos, y tengan sus 5 mujeres, 5 hombres por distrito, 30 en total de Tlaxcala, para los procesos sucesorios que vienen, y de esta manera Morena tenga una estructura partidaria, digamos, más visible de lo que ha sido hasta ahora. Y además hay que decirlo, Patricio, y no sé si coincidas conmigo, pues esta elección en Tlaxcala tiene gran expectación. Así es. Porque huele a sucesión. Huele a sucesión y huele a repartición de cargos, claro, en entonces, el 2021. Que va a haber pasión en las asambleas distritales, no nos debe de asustar. No, por eso sí lo va a que haber. va a haber diferencias, gritos, sombrerazos, tampoco nos debe asustar. Es decir, en una asamblea que se jacte de ser democrática, tiene que haber diferencias. El asunto es esas diferencias, cómo las superan, cómo las dirimen, cómo las procesan. Y cómo las procesan. Al final, ellos deben darle certidumbre y credibilidad a la elección de sus 30 consejeros estatales, ¿no? Así es, Martín. Bueno, pues yo creo que, Patricio, ¿algo más? Pues no, que estaré, ya lo dije por segunda o tercera ocasión, pendiente de lo que ocurra para poder opinar. Y segundo, que de no sacar adelante limpiamente o con relativa limpieza sus procesos, al rato les van a dar elementos a los adversarios políticos para que los cuestionen. Y otra cosa, pues finalmente Morena no tiene una estructura de partido ni a nivel nacional, ni a nivel estatal, ni a nivel distrital, ni a nivel municipal. Pues ojalá y de este proceso vaya viéndose algo más claro, porque de otra manera los cuestionamientos a Morena vendrán, seguirán, porque más que partido se ve como movimiento más de un año después de la elección, en la que Andrés Manuel López Obrador arrasó y con todo ello llevó a mucha gente a cargos, en el caso de Tlaxcala a muchos diputados locales que, como vemos, hasta ahora creo que no les cae el 20 de que son de un proyecto político diferente y actúan igual o hasta peor que los anteriores. Eso sí es lamentable para Tlaxcala, y sería todavía más lamentable que a nivel nacional al rato eso ocurriera, que se echara a perder un proyecto porque muchos arribistas oportunistas que llegan o mismos militantes no entienden que gobernar y ser representante popular en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, pues se tenía que decir y se dijo. Muchas gracias, Patricio. Gracias a ti, Martín, y a nuestro auditorio. Le damos gracias a Rafael, que nos está auxiliando en la parte técnica. Soy Martín Ruiz y nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Muchas gracias.